Bienvenido a esta nueva lección. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las medidas de tendencia central. Aprenderemos que son tres, las cuales vamos a obtener: la media, mediana y la moda. Adjunto a esto, aprenderemos a obtener el rango de un grupo de datos. Así que acompáñame para iniciar la lección. Como puedes observar en pantalla, vamos a iniciar aprendiendo a obtener el rango de un conjunto de datos. Cuando hablamos de rango de un conjunto de datos, nos referimos a que en estadística se habla de rango y este consiste en obtener un dato del conjunto de datos que se posea. En teoría, el rango consiste en la diferencia que existe entre el máximo valor y el mínimo valor. Quiere decir la cantidad mayor y la cantidad menor que encontramos en la variable cuantitativa. Para obtener el rango debemos de hacer una resta entre el número más grande y restarlo al número más pequeño. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla de frecuencias sobre las edades de sexto primaria 2019. Observemos en la variable, que es edades, cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor, 11 y 14. Entonces, vamos a obtener estos dos datos y los vamos a restar. 14 menos 11 es igual a 3. Como puedes observar, en rojo tenemos que el rango es 3. Y así de fácil es obtener el rango de un grupo de datos. Para esto debemos tener siempre nuestra tabla de frecuencias ya ordenada y el rango se obtiene de la variable, de esta parte de la tabla. Nuestra respuesta entonces es que el rango es 3. Ahora acompáñame a observar la primera medida de tendencia central que vamos a aprender a obtener. Esta se nombra como moda. Seguramente has escuchado moda. Moda es algo que está en tendencia, moda es algo que se repite mucho. Y en estadística es lo mismo. Cuando hablamos de moda, nos referimos al dato que tiene mayor frecuencia o que se repite más veces. En un conjunto de datos puede suceder que haya tanto una, varias o ninguna moda. Porque puede suceder que no existan. O que también existan varias. Así tenemos el siguiente ejemplo sobre música que prefieren escuchar jóvenes entre 14 a 22 años. Como puedes observar, tenemos en nuestra tabla de frecuencias nuevamente la variable, que en este caso no es cuantitativa, es cualitativa, nuestras frecuencias. Como dice que la moda es el dato con mayor frecuencia, veamos acá cuál es el dato con mayor frecuencia. El dato con mayor frecuencia es la música electrónica. Por ello, vamos a responder que la moda es electrónica. O una respuesta más completa es: la música que prefieren escuchar los jóvenes entre 14 a 22 años es la electrónica. Que estaríamos hablando de lo mismo. Así que cuando queramos obtener la moda de un conjunto de datos, tenemos que ver cuál es el dato que más se repite. Así vamos entonces a trabajar nuestra primera actividad. Vamos a ejercitar observando la siguiente tabla y respondiendo. Tenemos acá kilogramos de frutas y la frecuencia de cada una. Ahora veamos. ¿Cuál es el dato mayor? Muy fácil. El dato mayor es 7. Escribimos entonces que el dato mayor es 7. ¿Y cuál es el dato menor? Refiriéndonos a los kilos de frutas que son la variable. El dato menor es 4. Que aquí lo tenemos. Recuerda que estamos viendo solamente esta parte de la tabla. Ahora, entre estos dos números yo voy a hacer una resta para poder obtener mi rango. Entonces, ¿cuánto es 7 menos 4? Correcto, es igual a 3. El rango es 3. Vamos ahora a observar este otro lado, donde nos indica la siguiente pregunta. ¿Cuál es la frecuencia mayor? Por ello vamos a observar este lado de la tabla donde dice frecuencias y nos damos cuenta que la frecuencia mayor es 5. ¿Cuál es la moda? Esto nos quiere decir que cuál es la que más se repite. La que más se repite es kilogramos de frutas. ¿Por qué? Porque tiene 5. La frecuencia que más se repite es 5 en 4 kilogramos de frutas. Así que nuestra respuesta acá es 4 kilogramos de frutas, para no confundirnos con los números.
Por último, ¿cuál es la frecuencia menor? 1. Porque solamente me doy cuenta acá de las frecuencias, ese número más pequeño. Así tenemos entonces que copiar nuestra tabla en el cuaderno para que podamos observar el resumen del ejercicio. Muy bien, vamos entonces a seguir reforzando cómo obtener el rango y la moda. Por último, en esta parte, vamos a trabajar este ejercicio que aparece en pantalla. Tomamos nuestro ejercicio que tenemos impreso y lo vamos a ir llenando de acuerdo al que yo vaya trabajando. Serie 1, observa la tabla de frecuencias y responde. Como podemos observar, tenemos acá la variable de programas, como de cine, documental, concursos, informativos y series, y la frecuencia en que la audiencia lo mira. Por ejemplo, el cine tiene una frecuencia de 19, mientras que los concursos tienen una frecuencia de 10 y los informativos la frecuencia de una persona. Con esta información, respondamos juntos. Pregunta 1. ¿Cuántas personas han sido entrevistadas? ¿Cómo harías tú para saber cuántas personas han sido entrevistadas? Correcto, haciendo una suma. Para ello, nos vamos a poner a sumar las cantidades y el total es 60 personas. Pregunta 2. ¿Cuál es el programa con menor audiencia? ¿Cómo sabemos eso? Vemos las frecuencias y nos damos cuenta que la menor audiencia la posee el programa de informativos. Así que escribimos informativos. Tercera pregunta. ¿Cuál es el programa de mayor audiencia? Lo encontramos en las series. Por último, ¿cuál es la moda? ¿Cuál de estos programas tiene mayor frecuencia? Nuevamente, las series. Podemos decir que las series están de moda. Serie 2. Completa la tabla y responde. Estas son las temperaturas mínimas de la ciudad de Guatemala durante 16 días. Tenemos acá las temperaturas desordenadas. Esto le llamamos grupo de datos desagrupados. Tenemos aquí que crear una tabla de frecuencias que está en forma horizontal y vamos a responder las preguntas. Así que empezamos. Primero vamos a ordenar nuestros datos en la tabla de frecuencias. Así que acá empezamos con el 10. Vamos a continuar con el número que sigue, es el 11, por lo que estoy viendo. Escribimos 11 grados. Luego tenemos 12 grados, 13 grados, 14 grados. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de cada uno? 10 tiene dos frecuencias. 11, veamos cuánto tiene 11. Tiene 3 frecuencias. Con otro color vamos a marcar el 12, que tiene 6 frecuencias. Veamos el 13. El 13 tiene 3 frecuencias. Y por último el 14 nos damos cuenta que tiene 2 frecuencias. Ahora sumemos estos datos. ¿Cuál es el total de todos estos datos? 16. Respondamos juntos ahora las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Qué temperatura se dio con menor frecuencia? Veamos y analicemos nuestros datos. Las menores frecuencias están en el 2, aquí y aquí a la derecha. El 2 corresponde a 10 grados y aquí a 14 grados. Entonces podemos responder que las temperaturas menores fueron 10 grados y 14 grados. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la temperatura con mayor frecuencia? La mayor frecuencia la encontramos en el 6, que corresponde a 12 grados. ¿Cuál fue la temperatura más baja? Bueno, la temperatura más baja, vamos a las temperaturas, es 10 grados. ¿Cuál fue la temperatura más alta? Tenemos aquí 14 grados. ¿Cuál es el rango de la temperatura? Muy bien, para hacer el rango entonces, si quieres puedes pausar el video y luego darle a reproducir nuevamente para saber cuál es la respuesta. La respuesta es 4, debido a que lo que hicimos fue restar 14 menos 10, porque lo obtenemos siempre para sacar el rango, vemos siempre la variable, no la frecuencia, esta no, sino la variable. Y las temperaturas fueron, la menor fue 10 y la más alta fue 14, por eso lo restamos. Por último, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la temperatura que más se repite, que tiene más frecuencia? Para encontrar moda, vemos la frecuencia y la respuesta final es 12 grados. ¿Por qué? Porque 12 grados tiene la mayor frecuencia, que es 6. Pasamos juntos a realizar la tercera serie.
Lee y responde. La gráfica de barras muestra las notas de los estudiantes de matemáticas en sexto primaria. Y como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra gráfica elaborada con la frecuencia, la variable. Vemos acá que tenemos insuficiente para 3 personas, suficiente, bien, notable y sobre. Ahora observemos para responder juntos. ¿Qué nota es más común? ¿Cuál tiene la barra más grande? La nota de bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango entre los que aprobaron y los que suspendieron? Muy bien, ya sabemos que para encontrar esto, lo que tenemos que hacer es una operación matemática. Que aunque aquí no me está dando números, me puedo fijar en la frecuencia para poder hacer mi resta. Analizando mi pregunta, la cual dice que cuál es el rango entre los que aprobaron y los que suspendieron, lo que tengo que hacer acá es analizar. Insuficiente significa que reprobaron. Mientras que suficiente quiere decir que lograron ganar. Así que me doy cuenta que insuficiente tiene el número 3 y suficiente el número 5. Así que de estos números haré mi resta. 5 menos 3, 2. El rango es 2. Por último, ¿cuántos estudiantes están en la moda? Esto quiere decir cuántos estudiantes están con la calificación o la nota más popular. Y eso lo encontramos acá. Son 11 estudiantes. Así de sencillo entonces he podido trabajar el tema de rango y de moda. Recordemos que este tema es un poco más largo. Ya vimos rango, ya vimos también moda. Por eso, el siguiente video va a explicar cómo obtener la media o promedio y la mediana. Así que continúa con el siguiente.